Buen día, voy a explicar sobre cómo funciona mi código donde implemento el algoritmo de Ford-Fulkerson. Empezamos a declarar una variable de tipo global, de tipo entero, que se va a llamar nodos, con el valor de 6 en este caso, debido a que va a ser la cantidad de nodos que tiene nuestro grafo. Ahora, en el main creamos una matriz de adyacencia que representará nuestro grafo. Ahora, pues como podrán ver, por ejemplo, en el del nodo inicial al primer nodo tenemos una capacidad de flujo de 16 y así son. Después tenemos el nodo inicial, que es una variable de tipo entero, que sería el origen, que es 0, y el nodo final, que es una variable también de tipo entero, y pues el nodo final, que es el 5, que es el de destino. Y finalmente, pues aquí imprimimos el flujo máximo, pero aquí empezamos a llamar nuestro primer método, que vamos a desenglosar. Tenemos nuestro primer método, y ocupa esos parámetros, que es el grafo que creamos acá arriba, es el nodo inicial, que dije que era 0, y el nodo final, que es 5. Después declaramos dos variables y j de tipo entero, que son las variables que usamos bueno, en este caso columnas y filas, que usamos en los for. Sin embargo, ocupo guardar los valores, así que por eso lo declaramos acá arriba. Entonces creamos una matriz que va a ser el grafo residual, que es el que se va a ir editando conforme cada iteración. Y pues lo primero que hacemos es con esos dos ciclo for, no tiene mucho chiste, guardamos los valores del primer grafo, de original, este de acá arriba, lo guardamos en el grafo residual, porque lo vamos a ir editando, pero inicia con los primeros, los valores iguales que como inicia el grafo normal. Después creamos un arreglo que se llama trayectoria aumentante. Este lo que va a hacer es guardar las trayectorias aumentantes, como es su nombre, de cada iteración. Y un acumulador que se llama flujo máximo, que es una variable de tipo entero, inicializada en cero, que va a ir acumulando los valores de flujo, las sumas de flujo de cada iteración, que es de cada trayecto. Ahora sí, empezamos con un ciclo while, donde mandamos a llamar el método trayectoria de aumento. Así que aquí voy a dejar una pausa en el método de Ford Fulkerson para pasarme al método de trayectoria de aumento. Esto lo que va a hacer es determinar precisamente una trayectoria de aumento, que es el que es este método de acá abajo. Ocupa esos parámetros. El parámetro es el grafo residual, que es el que pasamos acá arriba. El nodo inicial, que aunque ahorita es en cero, como había puesto acá arriba, eso va a ir cambiando. Ya van a ver. El nodo final, eso no va a cambiar, sigue siendo 5. Un arreglo booleano llamado visitados. Te voy a explicar. Va a guardar nada más cuando visito un nodo, pero les voy a explicar cómo funciona eso ahorita. Y el arreglo de trayectoria aumentante que va a ir guardando las trayectorias. Pues empezamos. Lo primero que hace es que en la posición nodo inicial, aquí guarda un true en el arreglo visitados, que es booleano. Ah, en este caso, para darles un ejemplo, pues nodo inicial empieza con 0, ¿ok? Después se pregunta si el nodo inicial es igual al nodo final. En este caso, nodo inicial es 0, así que no se nos va a cumplir, así que ese if se lo va a saltar. Y aquí empieza una poquita confusión, pero pues son, va a ser un método recursivo. Les voy a explicar por qué. Tenemos un ciclo for, que es de empieza con 0 y llegas a la cantidad de nodos que es 6. Va a ser 6 iteraciones, de 0 a 5. Y pues empezamos. Primero se pregunta si el arreglo en la posición i, en el arreglo visitado es igual a false, o sea que si ese nodo ha sido visitado, y si el grafo residual en la posición del nodo inicial y en la posición i, o, o sea, en la columna, esta fila, nodo inicial, y en las columnas i, que va a ser de 0 a 5, se va a preguntar si hay valores, por ejemplo, en este caso que i es 0, se va a preguntar si hay valor aquí, valor acá. Por ejemplo, si no hay valor aquí, pues entonces no puede llegar el de la nodo inicial, no puede llegar a ese nodo. En este caso, como pueden ver, pues de i a i, pues es nodo inicial, no hay capacidad. Pero por ejemplo, si fuera i y mm, i, perdón, es igual a 1 y nodo inicial es igual a 0, pues aquí sí hay camino, así que ahí sí se va a cumplir. Bueno, pero aquí tenemos otro if, que es donde empieza la recursividad, ya que si se fijan, dentro mandamos a llamar el mismo método.
Ok, como les dije, vamos a empezar con que el nodo inicial es igual a 0. ¿Ok? En este caso, como nodo inicial visitados en la posición i es igual a falso y ahorita es igual a 0. Así que checa, a ver, en el arreglo visitados habíamos dicho que en la posición 0, que en la posición no inicial es 0, es true, así que no se va a cumplir. Aquí ya tenemos que esto, no, o sea, esto va a ser false, porque en la posición 0 hay un true. Así que esto directamente no se cumple, termina el ciclo for y empieza la siguiente iteración del ciclo for. Ahora i va a ser igual a 1. Y 1, entonces visitados en la posición 1 va a ser igual a false, lo cual es correcto, porque dijimos que nomás en la posición de nodo inicial que era 0, nodo inicial aún no cambia de valor, así que eso sí se cumple. Grafo residual en la posición nodo inicial que es 0 y en la posición i que es 1, sea mayor a 0, checamos si eso es correcto. Nodo inicial, sí, es un valor mayor a 0, así que ahí sí se puede, a ese nodo sí se puede llegar, así que sí se cumple la condición. Entonces, la trayectoria aumentante en la posición i, en este caso posición 1, va a guardar el valor del nodo inicial. Porque recordamos que el trayectoria aumentante va a guardar los caminos. O más bien dicho, para decirlo de otra forma, va a guardar el nodo anterior antes de llegar al nodo que estamos ahorita. En este caso estamos en el nodo 1 y si se fijan está guardando el nodo inicial. ¿Ok? Va a guardar el nodo anterior de donde vinimos. En este caso, si pasamos del nodo 0, por así decirlo, bueno, no, si es nodo 0 al nodo 1, entonces va a guardar el nodo 0. Y ahorita estamos en el nodo 1. Ahora, si se empieza el if y vuelve y se crea un subproceso porque vuelve a llamar el método. Repetimos. Pero si se fijan, aquí hay un pequeño cambio. Ya el nodo inicial, el valor del nodo inicial que antes era 0, ahora va a cambiar al de i. Y dijimos que era igual a 1 en esta iteración. Así que regresamos. Se vuelve a todo igual, excepto que ahora el nodo inicial va a ser igual a 1, no a 0. Aquí, visitados en la posición nodo inicial, dijimos que ahora nodo inicial era igual a 1. Entonces va a ser true. Y para eso un poquito más, un poquito para que entiendan un poco mejor, vamos a ir guardando aquí los valores de visitados. Visitados ahorita tienen la posición 0. En la posición 0 tiene un true, porque ya fue visitado. En la posición 1 actualmente tiene un true también. Tiene un true también. Y en los demás, por defecto, cuando creas un arreglo booleano, todos los demás valores van a ser falsos. O sea, inician todos falsos. Ya, a menos que cambie a true, pues cambia. Y también vamos a ir guardando los valores de... Ay, no, espérense. Bueno, los valores de trayectoria de aumento. El arreglo, trayectoria, aumento. Aumentante, perdón, se llama. Los valores del arreglo, trayectoria aumentante, ahorita dijimos que era 0 y los vamos a ir cambiando según cómo vayamos. Bueno, como que nos quedamos aquí. Quitados en la posición nodo inicial, que es 1, es true. ¿Ok? Esto aún no se cumple porque 1 no es igual a 5. Saltamos eso. Empieza otra vez de nuevo el ciclo for en ese nuevo subproceso y va a ser pues 0 en ese nuevo subproceso. Ahora, repetimos. Visitados en la posición 0, no es true. Digo, no es false, pero disculpen, es true de hecho, porque habíamos dicho que visitados en la posición 0, aquí tenemos los valores, en la posición 0 es true. Después se repite el ciclo for, porque eso nada de esto se cumple. Se repite el ciclo for, ahora el ciclo for va a ser 1. Visitados en la posición 1 es false, no, dijimos que era true. Otra vez empezamos. Repite. Y ahora i va a ser valor de 2. 2 ahora. Visitados en la posición 2. ¿Es falso? ¿Es false? Sí. Porque pues como dije, todos los demás valores van a ser falsos, excepto los que ya marcamos como true. Y además, el grafo residual en la posición no inicial y en la posición i mayor a 0, pues en este caso, ahora no inicial dijimos que era 1. Así que ya empezamos aquí. Y 2, si hay camino. Y se pregunta si hay camino, entonces pues se repite. Siguiente, dijimos trayectoria aumentante, en la posición que dijimos que era 2, va a ser ahora el valor del nodo inicial, va a guardar el valor del nodo inicial y repite de nuevo el método.
Y así se va a ir sucesivamente hasta que finalmente retorne true su proceso y por ende eso se va a cumplir y pues también va a retornar true. Y entonces una vez que por fin la trayectoria de aumento encuentra una trayectoria y retorne true, vamos a regresar para acá en este while. Y pues siempre y cuando haya un camino se va a cumplir esta demás fragmento de código. Siempre y cuando este método trayectoria de aumento, siempre y cuando encuentre una trayectoria y retorne true, pues se va a poder ejecutar todo esto. Y también pueden ver que cada vez creo un nuevo arreglo booleano. Y eso es porque el del visitados, no, no es el visitados, sí es el visitados, de hecho, sí, sí, disculpa, el visitados se va, pues no, se va, una vez que encuentre una trayectoria, pues vamos a ocupar, necesitamos que eso se sobrescriba, porque si se fijan, pues lo ocupamos desde la posición cero, y si guardamos la anterior trayectoria, pues se va a hacer un problema ahí, así que pues sobrescribe. Bueno, en ese caso se crea uno nuevo, ya no llega, ya no es el mismo cuando vuelvo a buscar otra trayectoria de aumento en la siguiente iteración. Bueno, después empezamos con la variable flujo. Esta va a guardar el valor máximo de un integer, que pues en este caso, como dijimos, será nuestro infinito. Pues eso es cuestión de que como un valor inicial, pero pues ahorita van a ver por qué lo uso como valor inicial. Creamos este ciclo for un poco especial, porque j va a ser igual al nodo final. J es diferente de nodo inicial y J es igual a trayectoria aumentando en la posición J. ¿Qué significa esto? Ok, digamos que tenemos esa trayectoria aumentante, que es de hecho la primera trayectoria aumentante que vamos a crear, va a crear el programa según el grafo que tenemos de ejemplo. Aquí por ejemplo, va a iniciar en cero, en la nodo cero o el nodo inicial. Del nodo inicial, el máximo cantidad de flujo es del camino al nodo 1, que es el 16, así que del cero va al 1. Después en el nodo 1, el máximo cantidad de flujo que hay es la del nodo 3, hacia el nodo 3. Así que se va hacia el nodo 3. El nodo 3, la máxima cantidad de flujo que hay pues es la del nodo final, el 5. ¿Se fijan? 20. Así que, de hecho, esa es la primera que se va a crear. En la posición 0 se va a guardar lo que consideramos del... Porque el trayectoria aumentante básicamente va a guardar de dónde venimos para llegar a tal nodo. Por ejemplo, para llegar al nodo 0 pues al ser el inicial no llegamos a ningún lado, así que por eso es que está vacío. Después fuimos en uno, o sea, el siguiente paso era llegar, pero en el caso del el nodo 2, pues se queda vacío porque no llegamos, no hay camino hacia el nodo 2. O bueno, en ese caso, aunque sea haya camino, fíjense que hay un 13, pues en este caso tomamos el 16 porque era mayor, así que no se visita. Por ende es que está vacío, el nodo 2 no se visitó. El nodo 3 sí se visitó desde el nodo 1. Desde el nodo 1 sí se visitó el nodo 3, pues en la posición 3. El nodo 4 no lo visitamos. El nodo 4 creo que no tiene. De hecho, el nodo 4 ni siquiera se puede llegar desde el nodo inicial. No, desde el nodo 1 creo que el nodo 1 no, tampoco se puede llegar al nodo 1. Así que llegamos, para el nodo 3 llegamos desde el nodo 1. El nodo 4 no se visita. Y desde el nodo 3, desde el nodo 3 llegamos al nodo 5, el nodo final. Así que lo que dije, guarda de dónde venimos para llegar a tal nodo. Para llegar al nodo 1, llegamos del 0. Para llegar al nodo 3, llegamos del 1. Y para llegar al nodo 5, llegamos del nodo 3. Bueno, ya que tenemos esto entendido, se aplica el ciclo for. El ciclo for primero tiene el valor de 5, que es el nodo final. Y después J obtiene el valor de 3, porque trayectoria aumentante en la posición 5. ¿Se fijan? En la posición 5, porque estas son las posiciones, la posición 5 es igual a 3. Así que J, en la primera instancia, J es 5, pero I es 3. ¿Ok? Después flujo va a buscar con esa función el más punto, el más punto min. Lo que busca es el mínimo entre dos
números. Y como dije, usé flujo como valor inicial, digo, el infinito, o en este, el máximo valor integer, como valor inicial, porque pues no sabemos el valor que puede tener el grafo residual, pero nunca va a poder tener un valor mayor que el infinito. Así que por eso usé ese como valor inicial. Obviamente en la primera iteración este va a ser el mínimo, pero ya después pues puede variar. Así que grafo residual en la posición IJ y tiene ahorita el valor de 5. No, no. Y ahorita tiene el valor de 3, digamos. Y J tiene el valor de 5. Y la capacidad o capacidad de flujo es 20. Así que el valor mínimo entre pues infinito o el máximo valor integer y entre 20 pues es 20. Así que flujo ahora va a tener el valor de 20. Siguiente iteración. Ahora J va a tener el valor de 3. ¿Ok? Porque, porque trayectoria aumentante, la posición 5 es 3. Así que J ahora va a tener el 3. Y I e I va a tener el valor de trayectoria aumentante en la posición 3, que es J. Y eso es 1. Y si se fija, nunca va a llegar a un valor vacío por cuestiones de cómo va a ir recorriéndose el ciclo for. Así que pues tampoco va a tronar. Ahora, flujo. El más min va a comparar entre 20, que dijimos que tenía el valor de flujo, y ahora el grafo residual en la fila 1 y en la columna 3. Acá arriba. Fila 1, columna 3 tiene 12. Así que el flujo ahora va a tener el valor de 12. Siguiente iteración. Y va a tener, disculpen, y va a tener igual al valor de 0 y J va a tener el valor de 1. ¿Ok? Así que, porque pues, como dije, J en la posición 3 va a ser 1, es 1, y I en la posición 1 es 0. Así que bueno, ahora mínimo entre 12, habíamos dicho, y el grafo residual fila 0, columna 1 es 16. Si se fijan, son los valores que teníamos en la trayectoria aumentante, así que pues, así aquí vamos. 16, 16 y 12, pues el 12 es menor, así que el flujo al final va a tener un valor de 12. Ahora, ahora, ahora este ciclo for se recorre exactamente la misma manera que el anterior, así que no voy a explicar tanto cómo se recorre, porque ya lo expliqué. Voy a explicar sobre qué hacen estos dos líneas de código. Bueno, esto lo que permite, como ya sabrán, en el algoritmo for Fulkerson debemos saturar o restar el mínimo, la mínima capacidad entre todas las capacidades que hay en la trayectoria aumentantes. Esa mínima capacidad ya la sacamos con esa línea de código. Por eso es que se va restando con los demás. Así en las capacidades, por ejemplo, la capacidad mínima que ya había, creo, por ejemplo, habíamos dicho que era 12, esta se va a terminar saturando. Este arco se va a terminar saturando, así que ya no se va a poder usar. Y en los demás, pues va a quedar capacidad residual. Y esta línea de código hace lo inverso. Esto permite, ah, cuando después en siguientes iteraciones se encuentra un camino más eficiente. Por ejemplo, por lo general es que lo más común es que uno de estos ceros obtenga la nueva cantidad de flujo. Como en este caso es 12, pues en la inversa, en el camino inverso, por ejemplo, miren, dijimos que J era 5, J empieza con un valor de 5 e I comienza con un valor de 3. Estamos usando la misma trayectoria aumentando la inicial, la que tenemos de ejemplo aquí. Ah, en este caso, aquí en esta línea, I es igual a 3 y J es igual a 5, 20. Empezamos con la capacidad, en este arco que tiene capacidad de 20, le restamos 12 y va a quedar con una capacidad residual de 8. Y en este caso, en lo inverso, en la
fila J, que es 5, y la columna I, que es 3, le vamos a aumentar 12, o sea, 0 más 12, pues es 12. Y esto es para cuando queramos ir de 3 de... No, de hecho 3 de inversa. De 5 a 3, pues se tiene para que la matriz al final resultante, la matriz, el grafo residual, pues ahora va a tener esos nuevos valores actualizados. Pero aunque en lo personal pues eso no se muestra, así que no, eso es precisamente, eso es, no, es mayormente para las nuevas trayectorias de aumento que van a ir saliendo. Y finalmente, ya que recorrió todo el ciclo for y ya las nuevas capacidades se fueron saturando o se fueron quedando con capacidad residual, ah, se acumulan los valores el valor que tuvo flujo, los valores de flujo, se va acumulando en el flujo máximo, eso es lo que que es lo que va a imprimir. Finalmente ya retornamos ese flujo máximo una vez que ya hayamos recorrido todas las trayectorias de aumento, ya hayamos saturado todas no todas, sino la mayoría o las que se pudieron, todas las arcos con su capacidad de flujo y vamos a obtener nuestro flujo máximo. Entonces se retorna ya para que se imprima. Y por último, pues voy a correr el programa con este mismo grafo de ejemplo, bueno, mejor dicho, matriz de adyacencia, y obtenemos que el flujo máximo es de 23. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.